¿Qué es un transistor? Un transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión actuando como un interruptor amplificador para señales electrónicas. Un transistor es un componente que tiene, básicamente, dos funciones. 1. Deja pasar o corta señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando. Como interruptor. Abre o cierra para cortar o dejar pasar la corriente por el circuito. 2. Funciona como un elemento amplificador de señales. Le llega una señal pequeña que se convierte en una grande. Pero el transistor también puede cumplir funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Veamos cómo funciona un transistor. Funcionamiento del transistor. Un transistor puede tener tres estados posibles en su trabajo dentro de un circuito. En activa, deja pasar más o menos corriente. En corte, no deja pasar la corriente. En saturación, deja pasar toda la corriente. Para comprender estos tres estados lo vamos a hacer mediante un símil hidráulico que es más fácil de entender. Lo primero, imaginemos que el transistor es una llave de agua como la de la figura. Hablaremos de agua para entender el funcionamiento, pero solo tienes que cambiar el agua por corriente eléctrica, y la llave de agua por el transistor y ya estaría entendido, luego lo haremos. Empecemos. En la figura vemos la llave de agua en tres estados diferentes. Para que la llave suba y pueda pasar agua desde la tubería E hacia la tubería C, es necesario que entre algo de agua por la pequeña tubería B y empuje la llave hacia arriba, que el cuadrado de líneas suba y permita el paso de agua. En el símil tenemos, B igual a base, E igual a emisor, C igual a colector. Funcionamiento en corte. Si no hay presión de agua en B, no pasa agua por su tubería, la válvula está cerrada, no se abre la válvula y no se produce un paso de fluido desde emisor hacia C, colector. La válvula está en reposo y no hace nada. Funcionamiento en activa. Si llega, metemos algo de presión de agua por la base B, se abrirá la válvula en función de la presión que llegue, comenzando a pasar agua desde E hacia C. Funcionamiento en saturación. Si llega suficiente presión por B se abrirá totalmente la válvula y toda el agua podrá pasar desde el emisor E hasta el colector C, la máxima cantidad posible. Por mucho que metamos más presión de agua por B, la cantidad de agua que pasa de E hacia C es siempre la misma, la máxima posible que permita la tubería. Si metiéramos demasiada presión por B podríamos incluso estropear la válvula. Como ves, una pequeña cantidad de agua por B permite el paso de mucha más agua entre I y C. Amplificador. ¿Entendido? Pues ahora el funcionamiento del transistor es igual, pero el agua lo cambiamos por corriente eléctrica y la llave de agua será el transistor. En un transistor, cuando no le llega nada de corriente a la base, no hay paso de corriente entre el emisor y el colector. En corte, funciona como un interruptor abierto entre el emisor y el colector, y cuando tiene la corriente de la base máxima, en saturación, su funcionamiento es como un interruptor cerrado dejando pasar la corriente entre el emisor y el colector. Además, pasa la máxima corriente permitida por el transistor entre I y C. El tercer caso es que a la base del transistor le llegue una corriente más pequeña de la corriente de base máxima para que se abra el transistor. Entonces entre emisor y colector pasará una corriente intermedia que no llegará a la máxima. Como ves, el funcionamiento del transistor se puede considerar como un interruptor que se acciona eléctricamente, por medio de corriente en P, en lugar de manualmente como son los normales. Pero también se puede considerar un amplificador de corriente porque con una pequeña corriente en la base conseguimos una corriente mayor entre el emisor y colector. Acuérdate del símbolo y mira la siguiente figura. Las corrientes en un transistor son tres: corriente de base I, corriente de emisor y corriente del colector IC. En la imagen vemos las corrientes de un transistor tipo NPN. Diferencias entre el transistor PNP y el NPN. Fíjate en los dos tipos. La principal diferencia es que en el PNP la corriente de salida, entre el emisor y colector, entra por el emisor y sale por el colector. Fíjate que la flecha en el símbolo, pincha la base. Una regla para acordarse es que el PNP pincha, la P del principio. En el NPN la corriente entra por el colector y sale por el emisor, al revés. Si te fijas en la flecha no pincha la base. Según la regla NPN igual a no pincha, la N del NPN. Con esta regla te acordarás muy fácilmente si el símbolo es de un PNP o NPN. Recuerda, pincha PNP, no pincha NPN. Otra cosa muy importante a tener en cuenta, es la dirección de las corrientes y las tensiones de un transistor, sea NPN o PNP. Fíjate en la siguiente imagen.
En este caso hemos puesto el emisor abajo y el colector arriba, no pasa nada, es lo mismo, pero en algunos esquemas te los encontrarás de esta forma y es bueno verlos así también.